Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Estefanía Juárez y el día de hoy vamos a continuar hablando un poco sobre historia de la ciudad de Celaya. Hoy vamos a recordar precisamente un tema quizá un poco desconocido para muchos de los celayenses, y eso es la visita del emperador Maximiliano de Habsburgo a la ciudad de Celaya. Entonces, bien, bueno, pues antes como antecedente vamos a recordar cómo es que este emperador austriaco llega a ocupar el trono de México. Esto es debido precisamente al antecedente que tenemos en la Guerra de los Pasteles, de la que finalmente, bueno, pues Francia pudo negociar con México el pago o la demanda del pago que estaba requiriendo justamente como indemnización al famoso pastelero francés. Entonces, bueno, bien, no podemos perder de vista que para este momento México, bueno, pues es un país sumamente convulso, con muchos levantamientos armados entre los civiles. Uno de los más importantes problemas que tenía México en ese momento también es el conflicto que existe en la política. Recordemos que estábamos viviendo la guerra de los conservadores y los liberales. Los liberales, que por su parte apoyaban la república, restaurar, digamos, ese sistema político, y los conservadores, que por su lado añoraban el antiguo régimen imperial, ¿no? Entonces, bien, pues ambos estaban luchando por su parte por implementar el sistema o la visión de nación que ellos tenían para México. ¿Qué pasa? Importante aquí, cuando la República se restaura, Benito Juárez, bueno, pues tiene que enfrentarse a muchos problemas, entre ellas una nación sumamente pobre, ¿no? Una nación que, bueno, pues estaba básicamente en ceros en la parte de su erario nacional, y esto lo obliga de alguna manera a suspender ciertos pagos, entre ellos el pago que debía estar enviando constantemente a Francia, producto de la negociación previa que habían tenido. Al momento que Juárez, bueno, pues suspende, o que el gobierno liberal suspende justamente este tipo de pagos, propicia que nuevamente los buques franceses lleguen a las costas mexicanas y comiencen a presionar para requerir o demandar ese pago. Es así como, bueno, pues el ejército francés comienza a avanzar en todo el territorio mexicano y, bueno, pues finalmente logra ese ejército, que entonces era uno de los más poderosos del mundo, logra derrotar justamente a las fuerzas mexicanas e instaurar un bastión de poder que Napoleón añoraba con todas sus ganas. Recordemos lo que significaba en ese momento tener un pedacito de poder, ¿no?, en América, y sobre todo en una tierra tan fértil, tan próspera en tantas maneras como fue México. Entonces, bien, bueno, pues Napoleón no podía perderse o no podía dejar su expansión territorial en Europa, entre otros lugares, por lo que él no podía hacerse cargo de administrar este territorio. Es así como busca distintos candidatos para que en su representación, bien, pues se instauraran en este lugar. Así es como llega hasta Maximiliano de Habsburgo, pues austriaco, que era un segundo hijo, por lo cual no tenía posibilidad en ese momento de aspirar al trono de ninguna manera, como lo tenía, bueno, la posibilidad que tenía su hermano Francisco. Entonces, bien, bueno, pues negocia con él, pero bueno, Maximiliano evidentemente se extraña de que los mexicanos quisieran optar nuevamente por este régimen imperial, habiendo independizado unos años previos, ¿no? Entonces, es así como Maximiliano le pide por favor a Napoleón que le demuestre que los mexicanos realmente quieren a Maximiliano o un imperio en México. Los conservadores, que decíamos eran quienes apoyaban esta parte, viajan hasta el castillo de Miramar, donde estaba Maximiliano, y le llevan una serie de cartas firmadas por miles de mexicanos, donde se le dice que efectivamente los mexicanos están buscando nuevamente un imperio. Además, utilizan el argumento de que Maximiliano proviene de la casa de los Habsburgo, que habían sido o quienes habían mantenido la administración de la Nueva España durante muchos años acá, diciendo además, bueno, que el problema había sido cuando comenzaron a ser gobernados por los Borbones y posteriormente cuando los franceses habían ocupado o usurpado la corona en España. Entonces, bien, bueno, pues son distintos argumentos los que ellos utilizan para convencer a Maximiliano de Habsburgo, y finalmente en febrero de 1864 él acepta el trono. Se mandan circulares a todo México avisando evidentemente de que, bueno, pues se había
que había accedido por parte del convencimiento de los conservadores y que llegaría a México en próximas fechas. Aquí quien recibe esa circular es el prefecto político Eulogio Violante y es él, bueno, pues justamente quien también reenvía una circular felicitando a su majestad el emperador Maximiliano de Habsburgo. Una vez que llega a México, hasta junio de ese mismo año, se hace, bueno, pues una recepción increíble desde el puerto de Veracruz cuando ellos descienden del barco hasta la Ciudad de México. Y una vez que se instalan en ese lugar, bueno, pues Maximiliano hace todo un itinerario de recorrido para reconocer su nuevo territorio a gobernar. Y es así como el 23 de agosto llega a la ciudad de Celaya. Maximiliano fue recibido en el famoso Puente de las Monas, obra de Longinos Núñez. Es ahí donde se prepara su recepción, se visten a muchos niños celayenses de ángeles y, ojo, también aquí importante, se prepara la primera banda municipal de Celaya para recibir al emperador, para ir alegrando su paso durante su camino. Se levantan varios arcos a modo de celebración de que, bueno, pues estuviera reconociendo a esta persona como autoridad y se mandan a hacer muchos estandartes que cuelgan de los edificios más importantes de Celaya en, bueno, pues, o con alabanzas justamente hacia su figura. Maximiliano de Habsburgo recorrió toda la ciudad, estuvo reconociendo algunos edificios, especialmente aquellos obra de Francisco Eduardo Tres Guerras, y bueno, pues cenó esa noche justamente, o se albergó en la casa de la señora viuda de Villaseñor. Un dato interesante y curioso es que ahí también probó la cajeta y justamente le manda a Carlota una carta donde le dice que los postres del Bajío son excepcionales. También por eso se dice que de alguna manera pues gozamos con publicidad imperial. Al día siguiente Maximiliano sale en su itinerario y bueno, pues conoce algunos sitios que para él eran importantes: la casa que ahora conocemos como presidencia municipal, los hospitales, los huéspedes, las escuelas de los dos sexos. Recordemos que en este momento están separados niños y niñas. En ambos Maximiliano se conmueve de ver la pobreza que se está viviendo en la ciudad de Celaya y dona de su propio peculio 320 pesos para los pobres de la ciudad y las cárceles, ordenando de inmediato que se cambiara el sistema completamente en el que los tenían inmersos. Visita las escuelas y queda sumamente sorprendido, especialmente en la de varones, que ocupaba el espacio que antiguamente fue la universidad, o bueno, sede de la Universidad Pontificia en el convento franciscano, porque Maximiliano toma niños al azar, comienza a hacerles preguntas y queda sorprendido de que aquí conocieran perfectamente bien el sistema métrico decimal, cuando era un conocimiento que recién se estaba implementando en Europa. Maximiliano queda muy agradecido con toda la ciudadanía celayense y parte el 24 de agosto en su recorrido, prometiendo volver con la emperatriz Carlota. Y bueno, pues es alguno de los rasgos de esta visita de Maximiliano de Habsburgo que dejó grandes huellas en la ciudadanía. Todo esto lo sabemos porque hay entrevistas que afortunadamente se recopilaron de las niñas vestidas de angelito que recibieron a Maximiliano en el Puente de las Monas.